No mantengo con él chats por escrito, se lo dice Jean-Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema, respecto a este reportaje de CIPER que da cuenta de estos WhatsApp con Hermosilla, el caso Hermosilla que ya todos conocemos. Luis Hermosilla, y para poder obtener ciertos beneficios. Sabemos que había también acá un nexo con el ex ministro Chadwick, recordemos que él fue acusado constitucionalmente, entonces acá y su abogado defensor fue Luis Hermosilla. Claro, y Matus habría conseguido un informe con un abogado alemán para proceder a hacer esta defensa. Y esto obviamente ayudando a quien era, como dice muy bien Felipe, su abogado, que era Luis Hermosilla. Entonces el nexo existe y el reportaje obviamente también. Entonces lo que dice él es que es falso, que no hay ninguna prueba, por ejemplo, de transcripciones de correos electrónicos, que no se incidió, porque también acá se habla de que hay chats con otros asesores del gobierno del presidente Sebastián Piñera para interceder en las nombraciones de los ministros de la Corte Suprema, algo que venimos hablando hace bastante rato ya. Y que yo me imagino que si CIPER lo publica es porque tienen las pruebas. Si sabemos que estas cosas se filtran, sí, publicaron ya el texto donde está transcrita las conversaciones. Bueno, él dice, él hasta el día de hoy lo niega rotundamente. Bueno, no hay nada por escrito. El problema es que aparece Jean-Pierre Matus diciendo que el reportaje de CIPER no publica ningún chat del periodista en cuestión. Y lo segundo, que se suma a los descargos que yo comenté la semana pasada, que lo hablamos acá, de la ministra Ángela Vivanco. Porque son 4 los ministros que están siendo investigados, 4, y hay una comisión de ética. Y aquí, para que la gente sepa, es la manera en que los poderes en Chile funcionan. Una de las maneras en que tú destruyes, y vamos a ver el segundo tema, cuando ocurre un hecho, la manera en que tú destruyes ese punto es negándolo a través de medios de comunicación masivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que lo que queda en el ambiente es que casi que esto es un invento periodístico. Y no es ni lo uno ni lo otro. Solo que Jean-Pierre Matus, que no se nos olvide, es ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia tiene una ministra vocera, que fue por presión de la prensa. Porque en los años de la transición en Chile no habían voceros de la Corte Suprema. Había un secretario que se llamaba Carlos Meneses, que nosotros los periodistas que cubríamos tribunales necesitábamos que alguien hablara. Y Carlos Meneses, que era secretario de Corte, salía y hablaba. Hoy día, el Pleno de Ministros de la Corte Suprema, por votación, establece quién debe ser el vocero de la Corte Suprema. Y el ministro Matus no es vocero. El ministro Matus está siendo investigado por una comisión de ética por parte de sus pares, para que no nos perdamos la discusión. Sí, que me parece grave en términos de que no solamente por un tema de negación que después suele ocurrir, que te explotan la cara porque se sabe la verdad, se filtra, aparecen los antecedentes que no estaban hasta ese minuto y por lo tanto te permitían sostener que eso no existía. Entonces después se hacen los sorprendidos. Y lo que pasa es que aquí esto huele mal, y huele mal hace rato. Y el tema es que esta descomposición en general de muchos de los poderes del Estado trae consigo la desconfianza, lo que hemos hablado hartas veces, y la única manera de recomponerlo es tomando medidas, no tratando de tirar todo esto debajo de la alfombra, como suele ocurrir para que la memoria, en el fondo, que es frágil, haga lo suyo y finalmente todo se quede en olvido, que es lo que ha intentado Hermosilla desde que partió este asunto. Si todavía no dan una cuña, en la entrevista no aparece, nadie sabe dónde está, sigue ahí, en la sombra. Y el hombre tiene, ya con esto se demuestra que tiene hilos por todos lados, entonces claramente tiene una red de protección. ¿Por qué? Porque él, a lo padrino, sea algo tuyo que no te conviene que se sepa, por lo tanto no te metáis conmigo. Eso es... Bueno, y estamos hablando, vuelvo a insistir, estamos hablando de ministros de la Corte Suprema. Yo aquí, para que quede claro, yo no he enjuiciado a nadie porque no es mi pega. Lo que yo estoy diciendo es que basta que en este país la responsabilidad es de la prensa. Yo les quiero decir algo, y muy cortito. Gracias a Mónica González, en dictadura en este país se supo los lujos que estaba construyendo en la casa, que iba a ser la casa presidencial, que hoy día es el Club Militar de Locurro, gracias al trabajo periodístico en dictadura. Y resulta que ahora la prensa es la culpable, ahora la prensa miente. En Chile en general la prensa no miente, lo que puede ser es que se equivoque, porque es parte del ejercicio periodístico. Pero por favor, cortémosla de intentar acallar a la prensa. Y le recuerdo además al ministro Matus que hubo ministros de la Corte de Apelaciones y jueces que se preocuparon de pinchar teléfonos. ¿Saben de quién? ¿Por qué no pinchan teléfonos de los narcotraficantes? ¿Por qué no pinchan teléfonos de los corruptos? ¿Sabe a quién le pincharon un teléfono?
a un periodista, a Mauricio Weibel. Entonces córtenla. Sí, es verdad. Vamos con la siguiente frase, por favor. Dice así. Estoy del lado de mi padre, dijo Javier Macaya, presidente de la UDI, abogado y también senador de la República, respecto a una entrevista que se dio para que hablara de la situación procesal y el cumplimiento de la condena que tiene que tener su padre. Y dijo lo siguiente, dice que su progenitor es una persona que fue grabado en el entorno familiar. Agregó que fue grabado sin su consentimiento y con un video que es bastante editado, según dijo, lo que en el fondo desacredita el testimonio de las niñas que hicieron la denuncia en el fondo a través de los padres, por un lado. Por otro, es decir, lo grabaron sin su consentimiento. Cresta, o sea, es el peor argumento que podía checar, porque en el fondo significa que yo podría decir, oye, me sacaron una multa porque iba a exceso de velocidad, porque un carabinero me apuntó con el radar y yo no me habría avisado que me iba a grabar con el... o si alguien asalta y dice, es que yo asalté porque no sabía que me estaban grabando y tenían cámara en este banco. O sea, el argumento es malo, pero además de eso, el hombre tratando de hacer una defensa... Yo traté de entender esto, traté de entender cuál fue la situación de Macaya o por qué está haciendo una defensa tan cerrada de su padre. ¿Tú tenías alguna teoría, Claudia? A ver, hoy día al menos su argumento es que en este caso la familia no está dividida porque esta denuncia no la hacen las nietas, que acá no se abusó de ningún familiar, sino que una persona ajena a la familia que él dice, entiendo por qué hace la denuncia. Pero en el fondo, obviamente, quitándole todo el mérito y todo el peso. Un aire conspirativo al asunto. Exactamente.